Hacemos silencio para poder habilitar el comienzo de la conferencia. Bueno, buenas tardes. Primero que nada, agradecer a todos los medios que están presentes, que vinieron a este recinto. En razón de las diversas informaciones que fueron circulando tanto en los medios como en redes sociales, diferente cantidad de datos, es que se decidió hacer por parte de los fiscales, tanto el doctor Juan Carlos Castillo como el doctor Guillermo Barri, esta conferencia de prensa. Luego de la exposición de ellos se va a abrir a preguntas y bueno, con eso continúa. Buenas tardes, gracias a todos por estar. En principio va a comenzar el doctor Castillo haciendo alusión a cómo fue la primera parte de su intervención desde que tuvo conocimiento o noticia del hecho investigado, y con posterioridad voy a hablar sobre mi intervención posterior en el curso de la investigación. Así que doy la palabra al doctor Castillo. Entonces. Buenas tardes, muchísimas gracias por estar. Bueno, les vamos a contar un poquito lo que pasó con el caso y para de alguna manera dar publicidad de lo que nosotros fuimos realizando con el transcurso de la investigación. Les quiero decir que el hecho se toma conocimiento el día jueves, a eso de las 18 horas aproximadamente. Es allí cuando la comisaría de 9 de julio empieza a hacer la búsqueda del niño Loan y también allí empieza a realizar, la familia misma dice que se perdió en el lugar, de allí que se empieza a realizar una búsqueda intensiva también por medio de la comunidad en general de 9 de julio. Tras esa situación, lo que hago inmediatamente, el día viernes ya, me constituyo a la localidad de 9 de julio, provincia de Corrientes, y en ese mismo momento, ya en tiempo real, la señal era escasa. Es allí que me comunico con la gente de Alerta Sofía y justamente en el lugar, cuando yo me encontraba en el lugar con la poca señal, inclusive le pido la autorización a los papás de Loan para que me autorice a publicar la foto del niño. Al prestar consentimiento los padres para la publicación de su imagen, es allí que yo activo desde la distancia la Alerta Sofía, y es allí donde se da la publicidad de esta situación. Justamente esto divino porque no descartamos desde el primer momento, desde el día 1 en el que nosotros nos enteramos, no descartamos en ningún momento ninguna de las hipótesis del caso. Se ha tomado todas las líneas investigativas y nos hemos abocado a la búsqueda del niño. Después hay una cuestión jurídica que nosotros, por una cuestión del hecho, tuvimos que dar un encuadre jurídico en primera instancia, pero siempre en un norte que consistía en dar todas las comunicaciones y todas las alertas posibles, que en este caso fue el Alerta Sofía, e inclusive yo he dado el alerta a Interpol con una comunicación de alerta amarilla para dar mayor difusión a esta circunstancia. No obstante ello, fue de suma ayuda también los medios de comunicación. De allí también nosotros estamos aquí porque tenemos un mismo norte, que es encontrar a Loan, encontrar al niño, y se han realizado múltiples diligencias. Entre ellos hemos realizado allanamientos, secuestros de elementos, aparatos electrónicos, todo con la finalidad de dar con el niño. De primera mano también
las fuerzas provinciales y también debo reconocer también las fuerzas federales se pusieron a disposición de este Ministerio Público para realizar toda la búsqueda y las líneas investigativas del caso. No se dejó nada por hacer en ese momento porque hicimos las comunicaciones, las alertas, Interpol y en el mismo momento también yo estuve en el lugar de allí que tengo poca señal porque hice captura de pantalla de todo lo que yo iba realizando y yo me encontraba en el lugar. Les aclaro que hay otras diligencias que se considera que son reservadas, le digo porque estamos ante un niño que no los encontramos y entonces hay información sensible que por ahí ya les adelanto, que no le vamos a poder decir porque va a comprometer el éxito de la investigación. Hay cuestiones que no estamos manejando únicamente dentro del Ministerio Público y ahora estamos pasando el legajo por una cuestión de incompetencia al Juzgado Federal de la ciudad de Goya y hay cosas que no se pueden decir porque son estrictamente reservadas y tienen lo que podemos decir en conferencia de prensa lo vamos a decir porque hay una buena fe en este sentido y la mayor publicidad de esto es lo mejor para dar claridad y el compromiso que se tuvo en el primer momento y no tuvimos ningún inconveniente en lo que tuvimos que hacer, si es como en el caso de que yo tomé la decisión junto con el fiscal con el correr de los días. Hemos notado en cuanto a algunas evidencias las inconsistencias y ahí es que se dispuso por parte del Ministerio Público Fiscal, yo a la cabeza, la detención inclusive del titular de la comisaría porque no entendíamos que había un entorpecimiento de la investigación y en la búsqueda del menor y inclusive está estampado porque esto se reflejó en la audiencia al haber personas que realizaban una marcha que por este tema el comisario le daba citaciones para que venga al Ministerio Público Fiscal sobre pretexto de declarar algo sobre el hecho cuando no era así. Entonces ante ese semejante agravio de parte nuestra he decidido también en ese sentido la detención y la prisión preventiva de esta persona porque comprometía la línea investigativa y nos distraía en la investigación de este caso. Entonces nosotros fuimos muy contundentes en este caso, es una cuestión muy seria y bueno, le voy a ceder un poco con el doctor Barry, quien también participó conmigo. Sí, quería aclarar concretamente la importancia que resulta la inmediata comunicación que se hizo activándose el alerta Sofía en un plazo inferior a 24 horas. Esto claramente indica que desde el principio, como lo manifestó el doctor Castillo, quien fue el fiscal que intervino en una primera etapa en la investigación, concretamente en los primeros días, de ninguna manera se descartó ninguna hipótesis. Concretamente esa comunicación refleja que se manejaba tanto la hipótesis de que el niño se haya perdido en la zona, teniendo en cuenta las dimensiones y el paisaje concretamente del lugar, y por otro lado también siempre nos mantuvimos, el doctor Castillo en el inicio y con posterioridad cuando intervengo colaborando en la investigación que él venía realizando, nunca se dejaron de lado ninguna de las dos hipótesis. La otra posibilidad, por supuesto, la que estaba relacionada con que el niño haya sido llevado. Y con el curso, al momento de sumarme a la investigación, continuamos realizando distintas diligencias. Voy a resaltar algunas de ellas, las que podemos contar, porque también tenemos material probatorio que ya lo tenemos incorporado al legajo, pero respecto del cual no nos vamos a expedir, justamente como lo dijo el doctor Castillo, no vamos a comprometer los resultados de la investigación. Decía que cuando me sumo a la investigación también continuamos realizando diligencias, entre ellas, para resaltar las más importantes, hicimos luego de haberse realizado la cámara Gesell a los menores, me refiero a los menores, como ustedes saben que estuvieron ese día en el almuerzo y que participaron de todo el recorrido
desde la casa de la abuela hasta el Naranjal. Hicimos todo ese recorrido con los menores. Tratamos de que sea en un ambiente que a ellos les resulte lo más tranquilo, apacible, con el acompañamiento de la asesoría de menores y de nuestro personal de la UNAVI. Se hizo todo el recorrido, tratamos de que sea lo más espontáneo posible y eso fue, yo creo, bastante esclarecedor. ¿Por qué? Porque tuvimos, si bien tuvimos esa primera versión dada por los niños en el ámbito adecuado, que es la cámara Gesell, tuvimos un panorama mucho más claro cuando llevamos los niños al lugar del hecho. Nos contaron absolutamente todo el recorrido que hicieron desde la casa de la abuela hacia el Naranjal, y lo más importante para nosotros era determinar por dónde había sido perdido de vista Loan. Y efectivamente con esas manifestaciones de los niños tuvimos un panorama claro del lugar. Todos coincidían en cuál era la dirección que el niño Loan había tomado. Esa dirección que había tomado el niño Loan, cuando fue visto por última vez, estamos hablando de las manifestaciones de los niños, fue absolutamente claro en el sentido de que la dirección que tomó era hacia la casa de la abuela, con el aditamento que no solo era hacia la casa de la abuela, sino también que, situándonos hacia el lado izquierdo, existía un alambrado, en sentido recto existía un monte, es decir, difícilmente un menor de 5 años, porque nosotros debemos analizar el material probatorio conforme a la sana crítica. La lógica, el sentido común indica que un niño de 5 años, que nunca fue al campo, extremos todos estos que acreditamos, difícilmente no se frene, grite, llore, vuelva, retroceda en sus pasos. Entiendo que esa fue una pauta esclarecedora en el sentido que empieza a debilitarse más todavía la hipótesis de la pérdida. Pero no solo con esto, sino con posterioridad también hicimos reconstrucción del hecho con los imputados. Concretamente con el imputado Benítez y también con la imputada Millar. De esa reconstrucción, y si bien sabemos que sus manifestaciones están dentro del marco del ejercicio del derecho de defensa, tampoco llegamos a ninguna conclusión. Ninguno de ellos pudo explicar cómo, ni dónde, ni cuándo. Es decir, no teníamos ninguna referencia. Si bien reitero, esto se enmarca en el ejercicio del derecho de defensa, mínimamente debieron haber expresado mínimas pautas de tiempo, de lugar, sobre todo de lugar, para ver si la versión de estos dos adultos coincidía con la versión que contundentemente, de manera uniforme, nos habían brindado los menores en ese lugar cuando hicimos el mismo acto procesal. Entiendo que esta también fue otra pauta significativa en el sentido de debilitamiento de la hipótesis de pérdida. También se realizó, también le pedimos en esa oportunidad, si bien se venían realizando informes parciales del rastrillaje, en esa oportunidad, luego de hacer esa reconstrucción del hecho con los mayores, nos reunimos con el jefe del comando operativo del rastrillaje, es decir, la persona que coordinaba todas las tareas de rastrillaje de toda la fuerza. Y nos da una conclusión muy importante. La primera es que ya se venían de varios días de rastrillaje sin resultado, con la
intensidad que tuvo ese rastrillaje con la participación de todas las fuerzas, de muchos recursos, pero nos dio dos pautas muy importantes. La primera de ellas, el trabajo de los perros, muy importante, el trabajo de los perros de rastreo de toda naturaleza, es decir, para encontrar personas vivas, personas muertas, restos humanos. Los perros se mantuvieron con el rastro de Loan siempre dentro de la zona comprendida entre la casa de la abuela y los montes aledaños al Naranjal. Tengamos en cuenta que hay alrededor de 576 metros de la casa de la abuela al Naranjal. Es decir, pongamos un radio de esa dimensión comprendido entre la casa de la abuela y el Naranjal. Es decir, el rastro de Loan, estamos hablando de 25 binomios de perros. El rastro de Loan, algún perro tuvo que haber seguido, si es que él salió de esa zona. Evidentemente no salió de esa zona conforme al informe que nos brinda el jefe del comando operativo, reitero, de los rastrillajes. Con otra particularidad, tengamos en cuenta que también se halló a una distancia de casi 3 kilómetros de la casa de la abuela, se halló una zapatilla que luego fue reconocida como perteneciente al niño Loan. La particularidad en relación a este hallazgo también radica en lo mismo que se dedujo en relación a lo que dije anteriormente. Fueron con los perros de rastreo, efectivamente el lugar fue marcado por los perros por el motivo de que se encontraba la zapatilla que efectivamente pertenecía a Loan, pero tampoco ningún perro tomó ningún rastro hacia ningún lado. Es decir, Loan no llegó hasta allí nunca y la zapatilla fue colocada en ese lugar. Y esto se relaciona en cierta medida, entre otras cosas, con una alteración clara de la escena del hecho y con el compromiso concreto y con la responsabilidad penal concreta que en audiencia del día de hoy se le achacó directamente al comisario de la localidad de 9 de Julio. También avanzando con la pesquisa y como circunstancia de interés, entre otras cuestiones, porque también se avanzó con el entrecruzamiento de llamadas, con el análisis de la información que se obtuvo de los teléfonos secuestrados. Tenemos material importante, pero que obviamente no vamos a develar para no comprometer el éxito de la investigación. Pero decía también, y esto lo puedo resaltar porque ya se trata de una prueba producida, todas estas fueron puestas en conocimiento de los imputados en el día de hoy, al formalizarle las imputaciones. Y decía también, resulta trascendente la prueba que se realizó de odolografía respecto de los vehículos que pertenecen a Pérez y Cayaba, las que dieron positivo, si bien en menor medida en relación a la camioneta y en un 100% en relación al vehículo Ford Ka. Claramente esto se relaciona con el tiempo que permaneció, de acuerdo a este dato que nos arrojan los perros, que tiene una alta efectividad científica, concretamente, reitero, con el término o el tiempo que permaneció Loan en menor tiempo en la camioneta, que fue el vehículo que se presentó ese día, con el que fueron ese día los imputados Pérez y Cayaba a la casa de la abuela, y en mayor medida porque fue el vehículo
en el que posteriormente fue trasladado en el vehículo Ford Ka. Entiendo que estos elementos, sumados a otros, que fueron puestos en conocimiento hoy como elementos de prueba al momento de formalizarse las imputaciones que concretamente en relación a Carlos Guido Pérez y María Victoria Cayaba se le atribuyó el delito de captación de personas con fines de explotación, agravado por ser víctima menor de 18 años de edad, esto en carácter de coautores, a Bernardino Antonio Benítez, a Daniel Oscar Ramírez alias Fierrito y a Mónica del Carmen Millapi, también la misma figura penal, captación de personas con fines de explotación, con la agravante por ser la víctima menor de 18 años de edad, en carácter de partícipes primarios, le brindaron una ayuda sin las cuales el hecho no habría podido cometerse. Claramente hicieron todo el mecanismo de distracción correspondiente para que luego se produzca la captación del niño. Y finalmente, Walter Adrián Maciel se le atribuyó en este acto primario que se realizó hoy de formalización de la imputación el delito de encubrimiento por favorecimiento, en el caso, por favorecimiento real, en el caso con dos agravantes, por ser el hecho precedente un hecho grave, y por la calidad de funcionario público, en este caso del sujeto. Por este motivo, es decir, por haberse llegado a estas conclusiones, con estas diligencias probatorias que mencioné recién y con otras, concretamente se consideró que estas eran las figuras penales que debían atribuírseles a los imputados a partir de, reitero, esa toma de conocimiento, el abandono de la hipótesis de la pérdida y el habernos centrado directamente en esa hipótesis que ya se venía trabajando desde el inicio, pero que se fortaleció con todo ese material probatorio. En virtud de ello y también de la índole del delito, por supuesto, que conforme al artículo 33 del Código Procesal Penal de la Nación directamente corresponde sea investigado por la jurisdicción federal. Por supuesto que, reitero y volviendo un poquito para atrás, desde el inicio se manejaron todas las hipótesis, se activó de manera inmediata la alerta Sofía, lo que implica la inmediata intervención de todas las fuerzas federales en coordinación, lo que implica que la PROTEC, la Procuraduría de Trata, inicia inmediatamente una investigación preliminar con todo lo que ello implica, de modo que esta declaración de incompetencia de ninguna manera implica que el fuero federal se encuentre con algo que hasta el momento no haya visto, todo lo contrario. Al momento de activarse el alerta Sofía, inmediatamente la jurisdicción federal toma conocimiento de esta circunstancia, es decir, de esa otra hipótesis que desde el inicio manejó el Ministerio Fiscal, la posibilidad de que el niño haya sido llevado, y comienza a trabajarla de manera paralela. Y en esto hago hincapié porque para aclarar diferentes versiones en orden a que no se tomó desde entrada o del principio esa otra hipótesis. Concretamente, reitero, de que el niño haya sido llevado. Entonces, con esto entiendo es hasta donde podemos informar sin comprometer
el avance y los posibles resultados del avance de la pesquisa. Nada. Bueno, de acuerdo a lo establecido, se abre el panel a preguntas, una pregunta por medio. Vamos a seguir el orden que habíamos acordado previamente. Buenas tardes, ¿cómo les va? José Costa, del Diario de la Nación. La pregunta que tengo para los dos fiscales es ¿cuáles fueron los elementos que encontraron ustedes para llegar a la conclusión que el rapto es con fines de trata y de esa manera pasar al fuero federal la investigación y no fue tratado como un rapto, por ejemplo, de un chico con otra finalidad? Gracias. Bueno, en concreto, la particularidad es que la figura penal se refiere concretamente de la captación en orden a la finalidad. Se trata de un elemento volitivo y, como dije, hay mucho material probatorio que no podemos develar. ¿Por qué? Porque está muy relacionado al contenido de los teléfonos y no quiero comprometer eventual avance de la investigación y que los resultados se frustren. Pero, reitero, está acreditada la acción típica, que es la captación. Lo otro es un elemento volitivo, que sí tenemos elementos, pero no lo vamos a develar porque surge de tareas, análisis de teléfono y otras que todavía pueden evolucionar, y en ese sentido no queremos comprometer la investigación. Doctor, Ignacio González Prieto, de Canal 13 y TN de Buenos Aires. La pregunta que quería formularle es la siguiente. Si bien no se puede calificar estas personas involucradas como una asociación ilícita, porque no cumple con los principios que marca el Código Penal, yo quería saber si ustedes ya pudieron determinar algún tipo de jerarquía, algún tipo de rol que cumplió cada uno, porque, por ejemplo, puedo sospechar que, y lo veo aquí en la imputación como coautores, que el militar retirado podría ser el cerebro de la operación y su mujer con los vínculos políticos también ser un eslabón de la cadena fundamental. Nosotros coincidimos con el análisis que usted está haciendo. Efectivamente, tenemos radiografía, si se quiere, de la personalidad y un análisis de las relaciones, cuestión que también surge de las comunicaciones. Por lo tanto, sí, en principio coincido con el análisis que usted hace en relación a la posibilidad de que haya una participación mayor en orden a la parte organizativa por los imputados que usted mencionó. Mi nombre es Mariela López Brown, soy de C5N. La pregunta es para ambos, pero especialmente para el fiscal Castillo. Ambos han dicho repetidas oportunidades que desde un inicio ustedes se basaban en estas dos hipótesis. ¿Cuál es la explicación que nos pueden brindar respecto a que durante una gran cantidad de días no se peritaron los vehículos, no se paró a nadie en la ruta, se le permitió a la pareja salir de 9 de julio, hubo un corte de luz que impidió saber los movimientos de la pareja, nosotros entrábamos y salíamos, del lugar de donde ustedes ahora pueden afirmar que estuvo sin ningún impedimento. 1500 veces lo hice desde el día domingo de la semana pasada que llegué acá, lo digo en primera persona, pero lo hice yo y lo hicieron infinidad de periodistas. Necesitamos, creo, una explicación por qué recién después
de tantos días empezaron a trabajar como se debe? Gracias por la pregunta. Sí, desde el primer momento, como le dijo el doctor Barry, se activaron las alertas del caso y debo reconocer que desde el Ministerio de Seguridad, desde el momento que tomaron conocimiento, están obligados a realizar los operativos, y es así que nosotros lo hacemos. Nosotros somos el Poder Judicial y más allá de las instrucciones que yo le di, le he dado directivas expresas que cumplan con la manda y que realicen los operativos, los cortes de ruta, que cierren la provincia y que realicen todas las medidas tendientes a dar con el niño, porque nosotros estamos tan preocupados como queremos saber qué pasó, queremos que Loan venga. Es así, eso es nuestra principal preocupación. En ese sentido, no se olviden que hay un funcionario de policía que está imputado, que nos entorpeció la investigación, por eso que se ordenó esa medida de detención. Y cuando nosotros tomamos conocimiento justamente que esta persona le autorizó supuestamente a que se vayan, es decir, que nosotros somos funcionarios públicos, estamos obligados a dar respuesta a esto, porque por eso estamos aquí, y si nosotros que confiábamos que nos realizaba la investigación era la persona que nosotros nos tenían que pasar la novedad y no nos pasaba como corresponde, no sabemos quién de esos actores, que puede ser o no imputado a otra persona, pero no puedo, por favor, develar ciertas circunstancias. Hay un niño, el interés superior del niño antes que esta información. Podemos decir que nos plantaron en el botín. Entonces, no tenemos ciencia cierta de esa circunstancia. Sabemos que nos plantaron porque los perros daban que no anduvo el niño conforme los olores. Nosotros confiábamos en las informaciones que nos iban dando. Después nos enteramos que supuestamente le autorizó el titular de la comisaría a viajar. Inmediatamente nosotros después ordenamos el secuestro de ese vehículo para posterior pericia. Y la aclaro, si bien no fue la pregunta, y que sirva también un poco como comunicación, y que se están escuchando muchísima gente esto. Cualquier fiscal de una provincia y un juez de garantía está autorizado por prórroga de jurisdicción realizar un allanamiento en cualquier parte del país, porque estamos ante un delito, posible delito de trata de personas. Y utilizo acá la prensa porque yo he encomendado a la policía de la provincia de Corrientes para realizar esta manda, y tuve que, por una cuestión de agilidad, porque en el medio la policía de Chaco estaba ahí, que colaboraba, y bueno, terminó colaborando, pero le encomendé a la Policía Federal Argentina, y fue a través de un pedido mío, y que lo canalicé en las órdenes de allanamiento en la provincia del Chaco, donde se secuestraron muchísimos aparatos de celulares, armas de fuego. Así que se han realizado todas las actividades que nosotros encomendamos, y donde encontramos entorpecimientos se ordenaron separaciones, porque también debo destacar que el jefe de policía de la provincia de Corrientes estuvo también con nosotros en todo momento, también el ministro, todas las autoridades estuvieron en esa sintonía, y de oficio también el jefe policial va a advertir en ese momento que nos llegaba la orden de detención por parte de nosotros. Ya el jefe de policía también muy rápidamente lo desactivó el lugar al titular. Nosotros ordenamos la detención, es decir, nos movimos rápido. De allí a la mala fe de esa persona ya un poco escapó, en el buen sentido le digo, porque nos da cuenta el calzado, ¿no es cierto?, que los perros indicaban otro norte, ¿no es cierto?, otro sentido. Carlos Velasco, de Canal 2 de Gigaret. Doctor, usted antes de ser abogado fiscal también había pasado por las filas de la policía. ¿No se dio cuenta de que había una especie de encubrimiento? Porque dentro de las filas policiales por ahí mucho se sabe también, ¿no? Y lo otro, la última pregunta que le quería hacer es si se piensa llamar a todos los que participaron del famoso almuerzo, porque supuestamente o seguramente habría más de un partícipe necesario, ¿o no? Sí, está bien. Fíjese que para no comprometer el éxito de investigación hay otras cosas que yo no los puedo develar,
estamos en un sistema acusatorio, adversarial, entonces no podemos nosotros, voy a decirle así un poco, a todos detenidos, o debo clasificar a las personas que estoy investigando. Y por una cuestión de estrategia procesal no puedo realizar ciertas cosas. Y otra cosa, yo escuché también en algunos medios de las mismas personas decían que no se le tomó declaración, pero también les aviso que yo personalmente hice declaraciones itinerantes, las filmé en el lugar, era de noche, inclusive yo estuve en el lugar, y como las personas están acostumbradas generalmente a venir a declarar a un tribunal o una fiscalía, pero fue a la inversa. Yo me fui en el lugar, entonces yo escuché y decían nunca me tomaron, y no, porque nunca vinieron, pero yo fui el que les tomé en el lugar del hecho. Es así por eso. ¿Y la policía? Y mire, es una cuestión subjetiva, uno puede tener apreciaciones. De allí la función que pueda tener uno anteriormente te sirve como experiencia y yo lo tomo positivo ello. Pero no nos olvidemos que estuvimos en un primer momento, yo confío en la fuerza hasta que advertí un mínimo cuando se acercaron las personas aquí y estábamos con el doctor Barry. No, acá ya no va más esto, y ahí nos dimos cuenta y automáticamente separados, detenidos. Inclusive hemos contrastado con el testimonio de esta persona que también se adjudicaba el encuentro, y ahí sí, fue inmediato eso, no dejamos pasar. Así fue. Señor fiscal, buenas tardes, José Luis Paliari, Radio Power y PowerNoticias.com. Sobre este mismo tema, está descartada totalmente, porque ahí surgieron algunas versiones, la participación de la abuela en este caso y de los otros familiares presentes en ese almuerzo. Nada está descartado. De las personas que estuvieron en el lugar, ese día en el almuerzo, nada está descartado. Pero esto se relaciona con la pregunta anterior en orden a qué valor para la investigación tienen las entrevistas que informalmente se realizan, especialmente en el lugar del hecho. Por ahí puede que venga la confusión de algunas personas que digan, no, a mí nunca me citaron a declarar. Claro, justamente la desformalización que tiene este nuevo sistema adversarial facilita mucho la tarea del Ministerio Público Fiscal, porque se realizan entrevistas en el lugar del hecho, son mucho más espontáneas, se graban y filman, por lo tanto queda el registro completo. La particularidad es que grabando y filmando es como que no solo tenemos la inmediación al momento de tomarlas, sino como que replicamos esa inmediación con todas las ventajas que tiene la inmediación al momento de escucharlas y volver a escucharlas y contrastarlas con las otras entrevistas que vamos realizando. La mayoría de ellas, para tener mayor éxito, deben realizarse en el lugar. Eso arroja un mejor resultado siempre. Y eso fue lo que pasó con algunas declaraciones. En realidad a todas las personas que estuvieron en el almuerzo se las entrevistó. La mayoría de ellas a través del Ministerio Fiscal y también algunas por parte de la autoridad policial. Pero lo que quiero recalcar es que, a lo contrario de lo que se puede pensar, esa desformalización en la toma de entrevistas a veces arroja un valor mucho más elevado, mucho más importante, que sean más puras las expresiones que una testimonial en un recinto cerrado. Creo que la diferencia está clara, ¿no? Solamente esa cuestión quería aclarar. Doctores, buenas tardes. Carola Suárez, de La Nación Más. En relación a esto que ustedes estaban mencionando, una de las tías que estuvo ahí presente, Laudelina, dijo: a mí nunca me llamaron a declarar. Sí se hizo esta diligencia de la cual ustedes hablan de manera presencial, habiendo sido que ustedes se han acercado físicamente. Cualquiera de los dos me lo puede responder. Y por otro lado, si no se descartan más detenciones en los días subsiguientes. Gracias. Justamente por eso le decía anteriormente, yo fui el que le tomé a Laudelina, yo fui el que le filmé y yo fui el que estuve en el mismo lugar. Yo le escuché a ella decir eso, que nunca la habían tomado, pero fue la espontaneidad. Cuando yo me fui inmediatamente al lugar, yo fui el que le tomé y le filmé con mi celular nomás.
Entonces, y en igual sentido también me trasladé a todo el perímetro y también hice en igual sentido. Entonces, habían personas mayores, entonces yo me acerqué a ellos y yo mismo hice una sala móvil en cada uno de los domicilios y yo fui el que le tomaba la declaración. Y eso está en un soporte que nosotros le llamamos un sistema independiente del Poder Judicial. Después yo lo descargué de mi celular. Así que por ahí yo entiendo que a veces dicen, cambió un poco el sentido del Poder Judicial, ahora nosotros tenemos mucho acercamiento a la gente, entonces un poco estar adentro de una oficina, que venga, entonces ellos habrán pensado que tenían que venir, y fuimos varias veces, se le entrevistó inclusive varias veces para ver si me variaba un poco el testimonio, todo eso lo fuimos haciendo. Y en cuanto a la responsabilidad que les pueda caber a cada uno, va a ser susceptible de ser variado en el tiempo. Porque nosotros estamos analizando hasta el momento que tuvimos la causa, y yo hoy tuve un llamado del fiscal a cargo de la Protex, me comprometí con él inclusive para trabajar en conjunto, por más que se dio la incompetencia a nivel provincial y pasó por el fuero federal, ya he tenido conversaciones con él y me comprometí para continuar, porque nosotros estamos conociendo la causa de primera mano, si bien ellos también intervinieron, pero no es lo mismo desde Buenos Aires acá, va a ayudar un montón que nosotros ayudemos, y así me comprometí. Y momentos antes también, inclusive unas horas antes, me he comunicado también con la jueza federal, también ambos para compartir información. Inclusive no sé cuántos días antes ya tenemos en la nube información compartida entre el fuero federal y nosotros, ya estábamos teniendo información en conjunto y los vamos levantando, o sea, estamos comunicados. Hay ciertas cosas que, como le dijo el doctor Barrio, no le podemos decir porque hay un niño que está atrás y sepa no disculparlo, voy a decir muchas veces, y no queremos comprometer el éxito de la investigación. Y yo he trabajado inclusive con gente, inclusive me han pasado información hasta de países limítrofes, con FOS, he trabajado con la Policía de Misiones, yo no sé cuánta gente he trabajado de Gendarmería, de Prefectura, con motivo de la alerta Sofía. Es decir, que el hecho de que nosotros iniciamos una causa, seamos de la justicia provincial, no nos impidió ni nos vedó para trabajar en forma amplia. De hecho, le vuelvo a repetir, como ya le dije, existen leyes nacionales que se llaman prórroga de jurisdicción, porque a veces, digo muchas veces prórroga de jurisdicción, porque cuando recepte una comunicación, cualquier fuerza de seguridad, ya de las fuerzas federales que sean, una orden de un juez provincial que realicen un allanamiento, es porque estamos... Justamente la ley, la manda, nos autoriza a diligenciar. Culmina esa situación, yo como fiscal le he avisado inclusive a un juez federal de turno, el juez federal ahí de la Ciudad de Resistencia, como un juez de garantía de Chaco, que iba a realizar la manda, todo fue por teléfono, y bueno, allí fue que encomendé a las fuerzas federales que me realicen esa diligencia. Pero pudo haber sido en cualquier parte del país porque estamos autorizados en estas cuestiones, y que sirva un poco también la comunicación, esto sirve un poco como comunicación y como aprendizaje, que estén atentos a las fuerzas de seguridad, cualquiera fuera, provincial, federal, gendarmería, ante el primer llamado o de auxilio que nosotros pidamos, analicen en forma rápida esta manda porque si se hace esto porque estamos buscando algo importante, no se espera, es inmediato. Y es un poco que tiro un poco porque para que se conozca esta situación y es una forma de que se conozcan las leyes y nuestro procedimiento también tiene un fin que es encontrar un medio. Es así. Gracias. Buenas tardes. Mauricio González de... ¿Se escucha? Hola. ¿Escuchan? Mauricio González de Ñandé Cable, dije. Quería saber... ¿A cuántas horas de haber conocido el hecho ustedes empezaron a tomar cartas en el asunto? Porque se habla mucho de la demora, si bien recién repasábamos un poco esta cuestión y también la mala actuación, la mala fe de la autoridad policial. Queríamos saber un poco, porque es un poco lo que hicieron conocer cada uno de los ciudadanos, señalando que hubo muchísima demora en todo el paso que se dio, la llegada y los rastrillajes, los operativos. Como así también la madre Loan había pedido que se cierre la ciudad, una manera de decir, para que se puedan investigar en casa por casa. Eso lo dijo ella a la prensa.
Como dijo el doctor Castillo al principio, con la toma de conocimiento el día del hecho, alrededor de las 6 de la tarde, luego de que evidentemente hicieron una búsqueda previa en el lugar, recibe la comunicación el Ministerio Fiscal de turno en ese momento, el doctor Castillo, y al día siguiente, alrededor de las 2 de la tarde, ya estaba vigente el alerta Sofía, es decir, en menos de 24 horas ya estaba totalmente activada la alerta Sofía, con todo lo que ello implica, que mencioné al principio también, la inmediata intervención y conocimiento de todas las fuerzas federales, y a partir de allí el inicio. Tengamos en cuenta que cuando se produce la alerta Sofía se reúne un comité, y ese comité es el que evalúa si efectivamente se dan todas las pautas y condiciones para que se active. Eso fue lo que se hizo y se confirmó que efectivamente se daban las pautas para la activación de la alerta Sofía, reitero, con todo lo que implica eso. Es decir, que inmediatamente se dio intervención a todas las fuerzas federales, quienes aplicaron inmediatamente también todo el protocolo correspondiente que trae como consecuencia la activación de la alerta Sofía. A partir de allí se comenzaron ya con rastrillajes que se fueron intensificando con el transcurso del tiempo, y como dije, de entrada ya se manejaron las dos hipótesis, y la continuidad de los rastrillajes de ninguna manera implicaba que se abandonaba la otra hipótesis, de ninguna manera. Se avanzaba con ambas, y como dije y como lo expliqué anteriormente, se termina descartando una de ellas. Buenas tardes. Daniel Bruno, de FM San Roque, para el doctor Castillo. Tengo entendido por sus dichos, doctor, que usted se constituyó en el lugar en la noche del jueves. Si es así, usted que, como decía el colega Velasco, ha tenido un paso por la Fuerza de Seguridad. El artículo 7º de la Ley 5862 establece claramente cuál es el protocolo a seguir por el funcionario policial ante la denuncia o bien también la exposición por la pérdida de un niño, y que es dar aviso a todas las dependencias de la zona y hacer los bloqueos correspondientes. Tengo entendido que no se hizo ningún bloqueo, y si usted estuvo a la noche, ¿no advirtió esa situación? Me corrijo, no fue jueves, fue viernes el que yo me fui, porque jueves... Yo lo he visto el jueves a las 12 del mediodía. El viernes, perdón, a las 12 del mediodía. Sí. Casi 24 horas después de iniciado el hecho. No, una vez que yo me constituí al lugar, les di las instrucciones necesarias para que se realicen los operativos. Es así. De allí es que, como le conté anteriormente, tengo capturas de mi pantalla justamente por la falta de señal, y yo me estaba comunicando con Buenos Aires. Y inclusive yo estuve con la mamá de Loan, estuve en ese lugar. Es decir, mientras que los funcionarios le buscaban, y cuando se habló por ahí de los funcionarios de policía, de descartar que no son todos los funcionarios de policía, porque en ese lugar a mí me consta, porque estuvieron, es más, había un, si ustedes que estuvieron cubriendo esta nota, había un carrito que decía número 6 y decía de policía de la provincia, pero ese lugar se situó, y yo sé, hasta amanecía, no quedaban ahí toda la noche los efectivos policiales y las fuerzas federales, es decir, que en el lugar se trabajó, se estuvo, pero tengo que reconocerle que yo no soy policía. Fue una época que me gustó, estuvo bien, pero ahora yo cumplo otro rol, y para eso hay un jefe de la policía de la provincia de Corrientes, y ahí el Poder Judicial, que no tiene policía judicial. Nosotros, la policía judicial, son nuestros auxiliares, de allí a que nosotros les instruimos. Ellos tienen el estado policial y son los que nos cuidan, y nosotros, el Poder Judicial, tenemos el rol también de instructores y de seguir la investigación. Como no puedo estar en dos lugares, en ese mismo momento yo daba instrucciones para que telemáticamente de acá se comuniquen con Buenos Aires y hagan los oficios y las firmas, como nos pedían oficios con firma digital y eso, para hacerlo lo más rápido posible, porque si yo, por ejemplo, en el lugar que estaba ya tenía que volver, es tiempo que se pierde. No podemos perder el tiempo. De allí es que hacíamos todo lo más rápido que se pueda. Entonces,
También la misma ley que usted mencionó hace la separación de funciones y yo no puedo subrogarme a una función que la es ajena ni viceversa. Cada cual tiene un rol en esta función pública y es allí en la separación de funciones cada cual tenemos tareas que hacer y es así yo puedo decir lo que yo hice como fiscal sustituto y así cada uno de los otros actores sociales también puede darles explicación de la función que realizó. En razón del tiempo, 2 preguntas más como máximo y se cierra. Muy bien, damos por concluida la conferencia. Muchas gracias.